Hoy en Noticias 24 horas, Venezuela está a días de apagarse totalmente. ¿Cuáles son las estrategias de Juan Guaidó? Venezuela ha estado en tinieblas en 4 oportunidades desde marzo pasado por fallas en su sistema eléctrico. Lo más grave es que el único transformador que trabaja actualmente en la central hidroeléctrica Guri, que es la única que surte a los 23 estados del país, podría sobrecargarse. Según la fuente del diario El Espectador, el 7 de marzo, día en el que se produjo el primer apagón, se disparó una alarma de sobrecalentamiento en los 3 transformadores del Guri, de los cuales el que resistió la falla tuvo que apagar su transmisión de energía para evitar su explosión. Ahora asume la carga de todo el país, pero no se sabe por cuánto tiempo resistirá. La fuente afirma que ese transformador está disminuyendo su generación de energía y advirtió que esto puede dejar de funcionar en cualquier momento. El funcionario advirtió que si no se resuelve la situación estado por estado, el país entero se puede apagar por más de 39 días o hasta que se tengan los transformadores de recambio. Mientras Maduro se empeña en asegurar que se trata de un saboteo orquestado por Estados Unidos, una fuente cercana al Ministerio de Energía Eléctrica explicó qué pasa con los apagones y fallas eléctricas en Venezuela. Sus revelaciones son preocupantes y corren la cortina de misterio que el gobierno chavista se ha empeñado en mantener sobre el servicio eléctrico venezolano. La fuente no solo afirma que el país puede apagarse totalmente en cuestión de días, sino que también aseguran que China y Rusia no pueden ayudar a Nicolás Maduro con la crisis eléctrica. Confirmó que actualmente no existen piezas de recambio para los transformadores que deben ser sustituidos en la central hidroeléctrica Guri y que solo hay 3 empresas capaces de conseguirlas: Alstom Power de Estados Unidos, Andritz de Austria y el grupo ABB de Alemania. El problema es que según la fuente, ninguno de estos países está dispuesto a ayudar al gobierno de Maduro. Eso explicaría por qué los rusos y los chinos no pueden hacer nada al respecto. De hecho, la fuente aseguró que buscar su ayuda es difícil, pues nuestros equipos poseen otros niveles de tensión y otras características. Según la fuente cercana al ministerio, uno de los planes que se baraja dentro del círculo de Maduro es hacer una reconversión de los sistemas para poder utilizar su tecnología. Pero esto tomaría más de 30 días y no se sabe si el transformador que todavía funciona resista. Esta información refuerza la teoría del desgaste de la central hidroeléctrica, en parte por falta de mantenimiento y porque un solo generador tuvo que asumir la carga que tenían 3 aparatos. Sin embargo, también es consecuencia de un proceso histórico lleno de errores gerenciales y entramados de corrupción que hoy día tienen al país en situación crítica. Aunque los venezolanos han terminado por adaptarse a las graves circunstancias del problema eléctrico, lo cierto es que lo que hay detrás de estos apagones es muy grave y puede dejar en los próximos días al país sin luz por un tiempo. Venezuela podría perder la poca luz que le queda en cuestión de horas. ¿Cuál es la estrategia de Juan Guaidó para salir del régimen de Maduro? Pasa el tiempo y sube la incertidumbre de si Juan Guaidó puede llevar a Venezuela a un cambio o no. Por eso, en un análisis del discurso hecho por Juan Guaidó el día 19 de abril, explicamos en puntos claves cuál es la estrategia de Guaidó. Juan Guaidó, más que un gran tribuno y agitador de masas, es un gran organizador con un pensamiento estratégico, bien estructurado y con capacidad de armar alianzas inteligentes. Él no agita a las masas, sino que conversa con ellas, y además no apunta a las emociones de las personas como hacen los populistas, sino que apela al cerebro y al raciocinio. Es posible que este sea el perfil del líder más conveniente a quienes exigen un cambio en la Venezuela de hoy. El presidente de la Asamblea Nacional convocó la marcha más grande de la historia de Venezuela para el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
Aunque no reveló la ruta, adelantó que partirá desde los lugares donde se constituyeron cada uno de los comités. Serían entonces miles de puntos en todo el país que obligarán a los colectivos o fuerzas paramilitares del gobierno a dispersarse y dividirse para poder controlarlos. El destinatario del mensaje de Guaidó ya no es hacia Nicolás Maduro, es para las Fuerzas Armadas y los empleados de la administración pública que aún sostienen a Nicolás Maduro. Del discurso de Guaidó interpretamos que la meta no será Miraflores. En primera instancia, todo depende de los aliados que vayan encontrando en el camino. Además, dijo que el sitio de destino de esa marcha va a ser el lugar de exigencia para que cese definitivamente la usurpación. Guaidó pidió no confrontar a las Fuerzas Armadas y policiales, sino que pidió todo lo contrario. La marcha es para terminar de traer a quienes nos hacen falta para llegar al destino que todos queremos, que es la Venezuela mejor. Guaidó sabe que Nicolás Maduro no está dispuesto a facilitar ni a negociar un cambio, por tanto hay que despedirlo, pero sin confrontarlo directa y violentamente, lo cual puede ser peligroso y costoso en vida y bienes. Guaidó se mueve por las bandas y trata de fracturar al cogobierno, de dividirlo, debilitarlo y provocar su implosión. Además, se sabe que por ahora cerró cualquier tipo de negociación con Maduro. A Guaidó le han hecho saber que Maduro es actualmente la única piedra de tranca para una salida negociada. Por eso, Guaidó deja abiertas las negociaciones con posibles aliados de Maduro. Ni siquiera Cuba obtuvo tanto bloqueo y condenas internacionales como las que ha recibido el gobierno de Maduro, y el daño que están provocando las sanciones internacionales ha sido muy severo. Sin duda, eso ha debilitado significativamente a Maduro, pero también al país. Y aunque hasta ahora ningún gobierno socialista comunista ha sucumbido ante sanciones internacionales, estos solo implosionan. Guaidó apuesta a que en Venezuela suceda lo mismo, por eso habla de construir puentes con los aliados de Maduro, especialmente los militares. Guaidó dejó claro que solo el pueblo en la calle logrará el cambio y el cese de usurpación. Además, descartó la intervención militar internacional, pues sabe que son los venezolanos quienes deben ir adelante y la comunidad internacional detrás. El desenlace final a la crisis del país está en manos de los venezolanos, y Guaidó hizo del día 1 de mayo la fecha clave para el cese de la usurpación. Para que la estrategia de Guaidó sea exitosa se requieren dos cosas. Uno, que los venezolanos salgan masiva y simultáneamente a la calle a protestar el 1 de mayo. Y dos, que los militares obedezcan a Guaidó y no a Maduro. Esto fue Noticias 24 Horas. No olvides suscribirte para estar informado.